Hola, ¿qué tal amigos de Scroll and Tap? Yo soy Perla Velázquez y en esta ocasión me da muchísimo gusto tener de invitado en este programa a Santiago Roncagliolo. Santiago, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Perla? No, Gracias pues por la gracias a ti invitación. para hablar de este libro que estás presentando ahora y que va a estar, va a tener Oaxaca una fortuna de escucharte, toda la gente que se sume a la Feria Internacional del Libro de Oaxaca, para hablar de este libro y Líbranos del Mal, que yo lo tengo en versión digital, aquí que también tenemos esta posibilidad ahora de acceder a los libros por parte de los teléfonos, de las tabletas o cualquier plataforma. Así que cuéntanos, Santiago, sobre este libro, ¿no? Porque leyendo la novela, me llama mucho la atención esta parte que trabajas tú, de hablar del bien y del mal, ¿no? O sea, en estos personajes que presentas a Jimmy, es la historia de Jimmy, quien es vive en Estados Unidos, vive en Nueva York, viaja a Perú por cuestiones familiares que tiene que ir a ver a la abuela, y en este trayecto a regresar a Perú, Lima, se da cuenta de un pasado de parte de su padre, ¿no? Que hay un pasado escondido en donde ya empieza la trama de lo bueno y lo malo. Entonces, me gustaría que me hablaras primero de esta parte, ¿no? ¿Cómo surge la idea de narrar esta historia, Santiago, de Jimmy? Bueno, esta historia está muy inspirada en un caso que hubo en el Perú, muy parecido al de los Legionarios de Cristo en México y de muchas otras congregaciones de abusos dentro eh, de la Iglesia Católica y de las zonas, de las partes más conservadoras de la Iglesia Católica. Y obviamente se hicieron las denuncias de las víctimas y de lo que ocurría, pero a mí lo que me interesan siempre más son los verdugos, como gente que alguna vez fue inocente y buena, incluso devota, se convierten en monstruos. Y uno de los peores depredadores de esta secta escapó antes de que todo se hiciese público, se fue a Estados Unidos y tuvo un hijo. Esto es real. Y yo me pregunté, al saberlo, cómo, qué sabía este hijo de su propio origen, de su padre, del país de su padre, hasta qué punto era su país, hasta qué punto él había vuelto al Perú eh, o conocía algo de su propio origen. No lo sé y no me interesaba investigarlo, sino pe- usarlo como punto de partida para explorar la mirada de un hijo sobre su padre, la mirada del presente sobre el pasado. Y también la duda de un hijo que investiga un hombre que es muy difícil saber si es una víctima o un verdugo. Ujú. Su historia, me interesaba las historias que yo había escuchado y leído de la vida real, en las que exploraban, bueno, eso, la humanidad de los monstruos, las razones por las que gente buena se convierte en gente atroz. Ujú, ujú. Y justo en esa parte, a mí me llama mucho la atención cómo te puedes llegar a identificar con los personajes, ¿no? En este caso, con Jimmy, con el papá de Jimmy incluso, haces justo esto, ¿no? Que el lector reflexione y que hurgue en sus pensamientos, ya sean buenos o malos, que se ponga en los zapatos del otro y que diga, ¿tú qué harías, no? ¿Tú qué harías si estás en esa situación del padre que tuvo que guardar silencio por muchos años, que pareciera que no sabemos, como bien mencionas ahorita, ¿no? Si es el verdugo o si es víctima o qué sucedió, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo desarrollas estos personajes basándote quizás a partir de lo que ves en la sociedad, de lo que te encuentras tú en la persona como ser humano, ¿no? Para que justo tengamos esta conexión con los personajes. Bueno, es que solemos tener una visión moral bastante infantil, todos. Todos. Creemos que somos buenos. Nadie cree que sea malo. Por muy bestia que sea lo que hayas hecho, tú crees que fue culpa de tu enemigo, o del gobierno, o de tu papá que te pegaba. Siempre hay una razón por la que tú en realidad eres bueno y respondiste a un mundo malo. Eh, y entonces creemos que los malos son los otros. Vivimos pensando, y los otros también piensan que ellos son buenos y hay otros que son malos. Pero si fuese así no habría mal. Si todos fuésemos en realidad tan buenos, no existiría el mal y existe.
existe porque viene envuelto en bien, porque, porque la gente que lo hace cree que está haciendo lo correcto. Ujú, ujú. Si hace daño a alguien es porque esa persona lo merece, o porque se está defendiendo. Y eso es, me interesa mucho eso, me parece inquietante hacer historias que desafíen esa idea infantil del bien y el mal que tenemos, que te demuestren, que te hagan ponerte los zapatos de estos personajes, y preguntarte, si tú no habrías hecho lo mismo. Si quizás si hubieses vivido sus vidas y existido dentro de sus circunstancias, no habrías reaccionado igual. Me interesa me interesa hacer novelas inquietantes y perturbadoras, me interesa escribir historias de terror y no hay nada más terrorífico que darte cuenta de que el monstruo eres tú mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y que, o sea, eso es algo como muy, muy fuerte, ¿no? Porque podemos entrar quizás en una discusión filosófica que no lo vamos a hacer claro, porque para mientras unos es bueno, para otros es malo, ¿no? O sea, entrar justo en esta discusión de lo bueno y lo malo, cuando quizás por eso me refería, ¿no? Entrar como a lo complejo que es el ser humano, al que pues, para muchos puede ser bueno, para otros puede ser malo, y entrar en los zapatos del otro. Y ahora hablar como de este fanatismo religioso también dentro de esta novela y meternos a indagar en la iglesia que, como ya mencionaste, los legionarios de Cristo aquí creo que ya tienen pues una marca muy fuerte. Del otro lado, en Perú con esta secta, Sodalicio se llama Mm. la secta que mencionabas, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti también adentrarte a estas historias, ¿no? Partiendo del bien y del mal, pero desde la religión y con un tema tan escabroso como es el abuso en menores, como puede ser en estas sectas que acabamos de mencionar, Santiago. Bueno, para mí fue muy natural. Las historias me encontraron, no las busqué en principio. Resultó que mucha gente que yo conocía había estado involucrado con el caso real, de un modo u otro, habían sido parte de la organización o habían investigado como periodistas o habían conocido a gente de la organización en distintas instancias. Eh, y mi impresión más fuerte era cuando se hacen públicas las denuncias, cómo ocurrió esto durante tanto tiempo y a tanta gente y nadie dijo nada, Ujú, cómo ocurrió en el mayor silencio. Um, y es que el abuso, en cualquier forma del abuso, también el abuso doméstico, por ejemplo, es el daño que te hace alguien que dice que te quiere y que muchas veces viene consagrado, respaldado por todo un sistema social, una familia, un colegio, una congregación, una institución, un matrimonio, una ley, unas leyes de la sociedad que dicen que esa persona te quiere. Y hay ujú, tanta sociedad convencida de que te quiere, que la víctima piensa que lo que está ocurriendo es culpa suya y se traslada la culpabilidad a la víctima. Es más fácil para todo el círculo social pensar que hay una persona mala que se ha inventado unos cargos, o peor, ha seducido a un hombre bueno para luego hacerle daño. Es más fácil pensar eso que pensar que todas estas instituciones sociales puedan haber hecho la vista gorda ante algo tan atroz. Y en ese sentido es un mal que se reparte socialmente, ¿no? Del que todos los que estamos alrededor somos culpables por haber callado, por haberlo respaldado, por haberlo permitido. Esta, esta responsabilidad social es algo que a mí me interesa mucho en mi trabajo. Cómo ujú. nuestras culpas muchas veces son colectivas. Eh, y cómo incluso una persona puede culparse de lo que hacen otras personas, muchas otras personas, todos menos la propia víctima. Ujú. Esta escritura también para ti es una especie de sanamiento, de entender a estas personas, como bien mencionas, que a veces callamos, que a veces silenciamos en muchas razones, ¿no? En muchas cuestiones, como por ejemplo, violencia contra la mujer, abusos contra la mujer. También hay muchas veces que sabemos que ahí están, pero preferimos hacernos, ¿no? De la vista gorda y no saber
como muchos otros problemas, ¿no? Este fue un tema que se me vino rápido a la mente, pero el abuso en la iglesia también es muy claro, ¿no? O sea, es sabido que hay muchísimos abusos, no solo en México, no solo en Perú, sino en todo el mundo. Incluso en Francia salió hace una semana, 2 semanas, ¿no? También Más de una gran 300.000 secta. casos. Ajá, y en países de primer mundo que muchas veces decimos, no, ahí no pasa, ¿no? Pareciera. Entonces, ¿tú crees que la literatura justo y esta historia, en la manera en que tú lo cuentas, también pueda ser una especie de sanación y para entender lo complejo que son estos problemas? Por lo menos para entender que son problemas. Es decir, una cosa que me impactaba en los casos reales y que aparece en la novela es como mucha gente sufrió abusos sin saber que eran Mm, abusos. Y descubrió muchos años después, con una pareja eh, a la que le dijo, voy a hacerte unos ejercicios de yoga, enseñaron, que esos no eran ejercicios de yoga, que eso era sexo. ujú, Y lo que hace una secta es cortar tus relaciones con cualquiera que te pueda decir lo que está ocurriendo, para controlar todo lo que tú pienses y cómo llamas a las cosas. Eh, la manera de contrarrestar o la manera de combatirlo es hablar de las cosas. Los libros, las películas, los documentales, los reportajes, las denuncias, las historias, las obras de arte, las obras de teatro, que hablen del tema, tienen un efecto viral. La gente va, las lee, las ve y luego los discute y entiende que puede discutirlo y que puede hablar de eso y crea una conciencia que destruye el silencio, que es este refugio del abuso. Por eso son importantes estas historias, porque nos dicen cómo se llaman las cosas, nos permiten llamarlas por su nombre. ujú. Hay algo que quiero destacar también, cuando sale esta novela a mediados de este año, más o menos acá en México, hubo una empresa que no la quiso vender, ¿no? Estamos hablando específicamente de Slim, de este grupo que no quiso meter la novela a las tiendas de Sanborns, por ejemplo, y escribiste una carta, Santiago, escribiste una Mm. carta directamente a Slim en donde le decías que la literatura no se hace para agradar y los temas oscuros para nuestra sociedad tienen que salir, ¿no? Como este tipo de temas. ¿Tú qué pensaste y también animarte a escribir esta carta justo porque lo que mencionábamos ahorita, ¿no? Este tipo de denuncias a veces nos ayudan a sensibilizarnos y a mostrar y a enunciar el problema, que eso es parte importante para darle solución o tratar de darle este entendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo fue también que tomas esta decisión y decirle, hay que venderla? Que ahora ya está en estas tiendas y que justo no nos callemos, ¿no? No sigamos silenciando este problema. Bueno, no fui yo el que liberó ese libro, fueron los lectores mexicanos, a los que nunca les estaré suficientemente agradecidos por el pifostio que montaron en las redes sociales, eh, que causó tanto escándalo que empezó a aflorar a la prensa mexicana y luego a la prensa internacional. Y entonces la librería pidió el libro, pero Ujú, nunca dijo por qué no lo había querido vender en un principio. Y de hecho, solamente la editorial Planeta luego descubrí que tiene 42 libros vetados en esa cadena de librerías y no hay ninguna razón explícita. O sea, creo que tienen todo el derecho de vender lo que quieran en su tienda, claro. pero también creo que los consumidores tienen derecho de saber qué es lo que no venden y por qué no venden. Intuimos que son libros relacionados con diversidad sexual, con masculinidad, con abusos en la iglesia, que es más o menos cualquier cosa que hable de sexo fuera del matrimonio, no se va a vender. Ujú, Pero sería un debate interesante saber por qué hay cosas de las que no quieren que sepamos. Y ese debate sigue eludiéndose. Y no solamente estoy hablando de Sandbox, los algoritmos, cuando detectan según qué temas en sí, Internet, reducen la visibilidad de los contenidos, de las entrevistas, de los reportajes. Hay todo tipo de filtros en todas partes para que no veamos, no sepamos, no leamos, no entendamos, no hablemos ujú, de temas que son temas importantes, de los que tenemos que saber, de los que tenemos que debatir. Hurtarnos la posibilidad de leer es hurtarnos la posibilidad de pensar y tenemos que saber quién y dónde lo está haciendo.
Ujú, ujú. Pareciera que somos una sociedad más abierta, pero en realidad no. ¿O tú cómo lo ves, Santiago? ¿Somos una sociedad más cerrada a pesar de que tenemos más acceso a información? Como por ejemplo, esto que vemos en Internet, ¿no? Bueno, somos una sociedad más abierta que antes, en algunas cosas. Y somos una sociedad donde circula la información a una velocidad y con una facilidad que nunca tuvo antes. Pero eso también está generando miedo, sobre todo en los sectores más extremos, tanto de los conservadores como los progresistas. También hay una censura y una cancelación de progresistas a contenidos que no les gustan. Yo creo que es muy importante que la parte en que circula más información y podemos conocer nuevas historias y podemos informarnos de cosas. No me gusta la parte en que se asusta un grupo político y cree que la gente es demasiado tonta para entender tales o cuales contenidos y que hay que restringirles el acceso porque se van a liar y no van a saber entenderlo, ¿no? Creo que tenemos que tratar a los lectores como adultos y permitirles que escojan qué es lo que quieren y no quieren leer. Y, y a la vez que somos una sociedad con una información, con un flujo y un torrente de información que nunca hubo, también somos una sociedad que ha vuelto a creer en la censura de manera cada vez más extendida y desde diferentes sitios, ¿no? Hace Ujú, poco publiqué un reportaje sobre la producción de Lolita, una adaptación cinematográfica de la novela de Nabokov que habla de un ujú, pederasta y que adaptó en los años 50 Stanley Kubrick al cine. ujú, Y me sorprendí, investigué todas las cosas que había tenido que hacer para poner una historia tan escandalosa y subir la edad de la protagonista, manejar la historia de muchas maneras para que la historia fuese aceptable en los 50. Y logró hacer la película. Lo que me impactó es que ahora mismo la película no se habría hecho. Nadie habría ujú, producido esa película. Y eso significa que a la vez que vivimos en el tiempo con la mayor información, el mayor flujo de información que ha habido nunca, vivimos en un tiempo que está regresando a formas de la censura y el oscurantismo que no habíamos visto en un siglo, ¿no? ujú, ujú. Ya para ir acabando con esta plática, Santiago, hay algo que olvidé preguntarte hace ratito y que tiene que ver mucho con por qué utilizar la ficción, ¿no? Para hacer este libro, porque bien me comentabas que tuviste acceso con estas personas que te comentaron un poco de lo que vivieron, la cercanía que llegaron a tener con este caso, y siendo periodista, ¿por qué no contarlo y utilizar el periodismo para contar esta historia? ¿Por qué utilizar la ficción y convertirlo en una novela para acercar la historia a las personas, Santiago? Bueno, porque ya había buenos periodistas destapando las denuncias reales. Eh, y yo no, lo que pasa es que ninguno de esos periodistas podía acceder a la mirada de los verdugos, de los abusadores. Ellos no hablan, no están por Ujú, ninguna parte. De haber podido tener acceso, me habría interesado mucho escuchar su versión, ujú, pero no lo tenía, nadie lo tiene, y entonces es donde yo creo que entra la literatura. No creo que sea una novela sobre el caso, eh, claro. precisamente porque ficciona y busca en la ficción lo que la información del caso no te da, que Ujú, es sobre todo la historia de este Sebastián, lo difícil que es saber ujú, si es una víctima o un verdugo, es lo que explica por qué se convierten en monstruos, ¿no? ujú, Pero nadie me lo iba a contar. Había que explorar eso mediante la imaginación, mediante la intuición de lo que es el ser humano. Y eso ujú, es lo que hace la literatura. Y al hacerlo hace una historia que no es solamente relevante para los que conocen el caso peruano, una historia en la que los españoles se encuentran su propio caso, los chilenos encuentran sus propios casos, los ujú, mexicanos claramente, como hemos dicho, han encontrado su propio caso claro, y, y eso significa que habla de seres humanos. La sí. literatura apela a esa parte que todos compartimos, a, a, a esa humanidad que va más allá de la coyuntura, ¿no?
Ujú. Sí, y que la verdad, o sea, debo de admitir justo eso, o sea, si a mí me impactó, me llamó mucho la atención es por sentirme tan reflejada, ¿no? O sea, sentir justo, tratar de tomar una decisión. ¿Tú qué harías? O sea, estando de ese lado. Me recordó mucho también a un libro de Ariana Harwicz, en donde justo explora la otra parte, ¿no? Explora la parte esta, ¿no? Del victimario, del verdugo, de la persona que está detrás. Entonces, ese tipo de Mm. personajes a veces no los vemos, el periodismo muchas veces no lo contamos y entonces se agradece un libro como Y líbranos del mal que vas a estar presentando también en la FIL Oaxaca. ¿Cuándo va a ser? Cuéntanos un poco sobre esta participación y cómo te sientes de participar en esta feria. Bueno, es el domingo, es este domingo a las 17 horas. Vamos a hablar del libro y me siento bien y mal. Me encanta estar invitado a la Feria de Oaxaca, pero ya he ido a la Feria de Oaxaca en carne y hueso y he bebido mezcales y conocido escritores y comido de maravilla y paseado por Oaxaca. Entonces, me alegra estar, pero la próxima vez quiero estar de cuerpo presente. Presente. Quiero estar físicamente en Oaxaca. Es un sitio donde vale la pena estar. Sí, 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 bastante. Pues ojalá que te vaya muy bien y por acá te vamos a estar recibiendo. En la Ciudad de México, en Oaxaca o en cualquier otro estado de México, siempre vas a ser muy bien recibido, Santiago. Un gusto platicar contigo en esta ocasión. Encantado, Perla. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti, que estés muy bien. Hasta luego. Chao.